¿qué tal hermanos? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Hoy en este día 9 de marzo del 2024 les saluda su hermana en Cristo del grupo de oración Los Ángeles de Dios de la Parroquia del Sagrado Corazón de Lacey. Hoy en este día, hermanitos, vamos a meditar sobre la lectura del profeta Oseas, del capítulo 6, del 1 al 6. Y empezamos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vengan, volvamos a Yahvé, pues si Él nos lesionó, Él nos sanará. Si Él nos hirió, Él vendará nuestras heridas. Dentro de poco nos dará la vida. Al tercer día nos levantará y viviremos en su presencia. Empeñémonos en conocer a Yahvé. Su venida es tan cierta como la de la aurora y su intervención tan repentina como la llegada del día. Llegará como la lluvia, como el aguacero que riega la tierra. ¿Qué he de hacer contigo, Efraín? ¿Cómo he de tratarte, Judá? El cariño que me tienen es como una nube matinal, como el rocío que solo dura algunas horas. Por eso les envié profetas para desarraigarlos, y de mi propia boca salió su sentencia de muerte. Porque me gusta más el amor que los sacrificios, y el conocimiento de Dios más que víctimas consumidas por el fuego. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pues bueno, hermanitos, como podemos ver en este día de hoy, la lectura, sinceramente, especialmente en este tiempo de Cuaresma, ¿verdad? Ya estamos un poquito avanzados, ya pues más de 2 semanas. Y realmente es algo que nos debería de llevar a meditar, a reflexionar. Digo, quizás tú, yo, ¿verdad? Algunos o todos nos hemos hecho algún propósito en este tiempo, especialmente cuando realmente queremos vivir esta Cuaresma de una manera diferente, de una manera más plena, una manera más entregada, tratando de volver a Dios, como nos dice aquí mismo la palabra, dice, vengan, volvamos a Yahvé, tratando de volver a Él, pero de una manera más sincera. ¿Y por qué? Bueno, especialmente digo de una manera más sincera, porque pues este realmente es el tiempo que deberíamos de aprovechar, este tiempo de Cuaresma, tiempo de ayuno, tiempo de sacrificio, penitencia, ¿verdad? Pero sinceramente, si nos hemos fijado desde que inició la Cuaresma con ese día de ceniza, todas las lecturas nos hablan de un volver a Dios, de que volvamos a Él. Decía en aquel entonces la primera lectura del libro de Joel, que volviéramos a Él con llantos, haciendo ayunos, ¿verdad? Y el día de hoy no nos habla exactamente de volver a Él con llantos y ayunos, pero nos habla de cómo Él quiere que sea esa entrega hacia Él, o ese volver hacia Él. La palabra, sinceramente, nos pudiéramos cuestionar de por qué nos habla de por qué Dios mismo nos lesiona, nos lastima, ¿no? O por qué Él mismo nos sana, Él mismo nos hiere, pero también Él mismo nos venda. Y pudiera sonar un poquito controversial, pero si nos ponemos a ver, ¿verdad? Hablando especialmente aquí en el Antiguo Testamento, todo lo que pasaba era por el alejamiento del pueblo, que se volvían hacia los ídolos. En aquel entonces el pueblo israelita, ¿verdad? Algunas de las tribus, aquí nos menciona a Efraín y a Judá. Entonces, ese reprendimiento también, o sentencias que Él les enviaba a través de los profetas, era por eso, porque se alejaban de Dios, porque tendían a volver a los ídolos, a la idolatría, y se olvidaban de Dios. Entonces, nosotros, sinceramente, en este tiempo que deberíamos de estar
quizás preocupándonos, no preocupándonos, porque también la preocupación nos suena, ¿verdad? Pero cuestionándonos más que nada en este tiempo de Cuaresma, mis propósitos, cómo los llevo a cabo, si realmente estoy esforzándome por cumplirlos, ¿verdad? Por llegar a esa meta, esa propuesta que me hice. O estamos pensando en las comidas, que sinceramente en este tiempo pues uno hace unos platillos que comúnmente no hace, típicos de su tierra, nuestra tierra, ¿verdad? O también en las vacaciones, que muchas veces ya está pensando uno a dónde vamos a ir de vacaciones en esta Semana Santa. Y fíjense qué interesante sinceramente ese llamado de atención que nos hace el Señor. De que poner nosotros nuestro pensamiento, nuestra mirada en esa venida de Él y cómo va a ser. Él lo dice que es tan cierta como la aurora y su intervención repentina como la llegada del día. Llegará como lluvia. O sea que no va a ser simplemente como dice aquí el rocío, que simplemente moja, digamos, el desierto. Ese desierto pudiéramos ponerlo como nosotros mismos, que simplemente moja así suavecito por encimita, pero no te moja tanto que un aguacero, ¿verdad? Cuando viene mucha lluvia y nos empapa bien, quedamos mojando que hasta estilamos de agua. Bueno, pues esa venida va a ser así, y esa venida tú y yo ya la hemos vivido a través del Espíritu Santo, de ese derramamiento, esa efusión, esa unción de Dios mismo a través del poder y la gracia del Espíritu Santo. Pero fíjense qué interesante o cómo nos cuestiona una vez más aquí, ¿qué he de hacer contigo? Aquí se está refiriendo a Efraín y a Judá, pero en esos nombres o en esas tribus también pudiéramos poner nuestro nombre. ¿Qué he de hacer contigo? Dios se cuestiona y se pregunta, y nosotros deberíamos de pensar qué pudiera hacer con nosotros. Nosotros que somos desobedientes, nosotros que somos también rebeldes, que tendemos a volver a nuestros viejos vicios, a nuestros malos hábitos, malas costumbres, ¿verdad? Que nos hemos hecho a lo largo de la vida. Y que quizás a lo largo de ¿cuántos años tenemos cada quien, verdad? Pues ya más de 20, 30, 40, no sé cuántos años tengas tú que nos estás mirando, pero pues todos tenemos más de 10, 5 años, ¿verdad? Entonces, en todos estos años de Cuaresma, los propósitos, aquellas penitencias o sacrificios que hemos decidido hacer, ¿qué tanto nos ha ayudado eso a crecer en nuestra vida espiritual? ¿Realmente nos ha ayudado el dejar la soda, el dejar el café o el pan? Quizás lo hemos hecho de una manera momentánea o no meditando realmente en algo que nos cueste, algo que nos duela, algo que nos lleve a dejar ese pecado que nos está haciendo apartarnos de Dios. Esa maldad a la que estamos acostumbrados, porque sinceramente tenemos la inclinación a hacer más el mal que el bien. Y la palabra de Dios siempre ha sido clara y nos dice, aprendan a hacer el bien. No sabemos hacer el bien. A lo largo de la vida nos hemos llenado de malos hábitos, malas costumbres, quizás tradiciones. Igual le pasaba a los fariseos, y eso lo podemos ver en el evangelio del día de hoy con el publicano, esa parábola del fariseo y el publicano, ¿verdad? El publicano que se creía una persona justa porque practicaba muchas cosas, el ayuno, daba limosna y él tenía conocimiento, pero eso no le servía de nada. Eso no lo llegaba o no lo llevaba a acercarse más a Dios, a vivir realmente su religión de la manera como Dios lo pedía. Y quizás en nuestra vida eso es lo que nos pasa muchas veces. Por eso te invito a que hoy en este día realmente meditemos en eso, porque quizás estamos yendo más a la iglesia, a la misa, nos hemos acercado, quizás hasta somos partícipes de algún movimiento de la parroquia, ¿verdad? O somos catequistas, o quizás no somos nada de eso, pero probablemente servimos en el altar, o quizás también no servimos, pero estamos yendo más a la iglesia, hacemos rosario, a lo mejor también practicas el ayuno o practicamos el ayuno, ¿verdad? Entonces ir mirando, ¿eso realmente me ha llevado a mí a amar más a mi prójimo?
Eso realmente me ha llevado a mí a crecer más en mi vida espiritual, en esa comunión con Dios. Eso es lo realmente importante hoy en este día, porque el Señor nos dice al final, en el versículo 6 de este capítulo 6, nos dice: porque me gusta más el amor que los sacrificios y el conocimiento de Dios más que víctimas consumidas por el fuego. Recordemos que antes se hacían todos estos sacrificios como expiación, como una reparación por los pecados cometidos, ya se fuera de manera personal o por todo el pueblo, ¿verdad? Los profetas presentaban estos sacrificios, esas víctimas que consumía el fuego, y esa era la ofrenda. Bueno, pues el Señor nos está diciendo, más que todo eso, Él lo que quiere es el amor. El amor. No basta con decir amo a Dios, sino el amor mostrado a Dios a través de nuestro prójimo. El conocimiento de Dios. Pongámonos a leer un poquito más la palabra de Dios para poder conocer lo que Él quiere de nosotros, lo que Él espera de nosotros. Y por qué no hacerlo o empezar a hacerlo, o si lo hemos dejado, retomarlo. Aún estamos a tiempo, todavía nos queda un poquitito más para que acabe esta cuaresma. Así que, hermano, pues yo te dejo con eso en este día de hoy. Tenemos mucho que meditar, mucho que reflexionar, pedirle mucho la intercesión a nuestra Santísima Madre, la Virgen María, para que a través del Espíritu Santo nos derrame esa inspiración, esa luz, esa claridad, ese conocimiento, ¿verdad? Arrepentimiento, verdadero dolor de nuestros pecados, para poder buscar agradar a Dios. Que Dios te bendiga.